Bienvenidos a Teleantioquia Dulce Hogar. Espero no estar hablando muy duro, no quiero despertar a nadie. Estamos con muchas ganas, con muchos ánimos de iniciar Teleantioquia Dulce Hogar en esta mañana. Es una mañana muy bonita. Sí, el día está maravilloso aquí en la ciudad de Medellín, con muchas ganas de arrancar este lindo programa, hoy con mensajes, con temas muy interesantes para todo el mundo, como siempre aquí en Teleantioquia Dulce Hogar. Aquí, y bueno, da igual que llueva o que haga un buen día, porque siempre son pues que buenos un buen días. día no, para mí no depende del clima. Depende de cómo amanezcas, feliz, con ganas de trabajar, con ganas de estar con tu familia, con ganas de hasta ir al gimnasio, hacer deporte. Es que todos los días son maravillosos dependiendo cómo los queramos ver, está en nuestra actitud. Bueno, pues aquí estamos muy conectados, con muchas ganas de llevarles un espacio lleno de contenidos y precisamente vamos a estar hablando de acompañamiento a las personas que sufren enfermedades terminales y también a sus familias. Tenemos una especialista en el tema, vamos a estar hablando de ello. Y también hoy tenemos consultorio jurídico. El consentido de la casa. El doctor Sandro va a estar hoy acompañándonos con temas siempre de mucho interés en la parte jurídica, así que es muy importante. Vamos a hablar de Parkinson, vamos a hablar de algo que me encanta, el masaje tailandés. Me encanta el masaje, no sé qué es masaje tailandés, o nos van a contar qué es aquí. Hoy vamos a aprender. Nos van a antojar con ganas de hacernos un masaje tailandés, así que ustedes muy conectados y quédense ya mismo porque ya continuamos aquí en Teleantioquia Dulce Hogar. Teleantioquia Dulce Hogar, iniciamos con Saber Vivir, ya les habíamos dicho, vamos a estar hablándoles de ese cuidado tan importante que hay que tener con los enfermos terminales y también la atención que hay que prestar a sus familias. Por eso hoy hemos invitado a Sandra Calderón. Sandra, bienvenida a Teleantioquia, gracias. a este espacio de Dulce Hogar. Gracias, encantada de volver a Dulce Hogar. Sandrita, tú ahorita me contabas que tú eres contadora, obviamente no ejerces, pero que tienes ese hermoso don de poder hablar con los ángeles. Sí, en realidad es un don que todos podríamos tener. De nacimiento todos vemos y escuchamos ángeles y se va calmando con el tiempo. Y bueno, yo que se lo vuelve conservé. como ese miedo, ¿no? Como ese estoy loco, estoy chiflado. En gran parte es miedo, sí. Y en otros es que simplemente nos enfocamos mucho en la vida y en las cosas de la vida y esta otra parte espiritual se va adormeciendo. Pero cuando recuperamos ese encuentro con nosotros mismos, todos nuestros dones, que todos tenemos dones diferentes, vuelven a salir. Bueno, pues bien, Sandra está aquí precisamente porque vamos a enfocar ese tema de las enfermedades, sobre todo las terminales, dándole como ese sentido también espiritual. Está claro que también vamos a tocar el tema de la enfermedad como tal, pero le vamos a dar ese enfoque. Entonces, cuando a una persona le dicen, usted tiene una enfermedad terminal, obviamente empiezan unos cuidados paliativos para este enfermo. ¿Cómo se aborda este tema con el paciente y con su familia? Bueno, es muy importante tener en cuenta que las enfermedades son, bueno, dos cosas. Uno, siempre traen regalos, por más que sea un momento difícil. Si estamos conectados con el espíritu, podemos ver cosas muy buenas como la unión familiar, el proceso de perdón, el encuentro con nosotros mismos en medio de la enfermedad. Y lo otro es que las enfermedades por lo general tienen un origen emocional, entonces es la posibilidad de encontrar el origen de mi enfermedad y poder sanarlo. Cuando yo lo sano pueden pasar cosas maravillosas, tanto como una sanación física como un desencarnamiento o un volver a casa en tranquilidad y en paz. Bueno, también hay que hacer un trabajo con la familia, es decir, porque la familia acompaña a ese enfermo y también hay que hacer como un acompañamiento a la familia. ¿Cómo tiene que ser ese? Bueno, lo primero es que hay que diferenciar cuando el paciente está consciente y cuando el paciente ya no está consciente. No ha partido, está aquí con nosotros, hay que cuidarlo, pero no está. Cuando el paciente está consciente, el trabajo se hace mucho desde el paciente. Entonces, como te decía ahorita, es entender de dónde surgió la enfermedad, por qué pasó esto, para qué, cuál es el regalo que estoy teniendo a través de esto, porque de todas formas lo único que tenemos claro es que volvemos a casa un día. Entonces, lo diferente es la forma. Y si yo logro aceptar con amor, pueden pasar cosas hermosas en medio del proceso. Y lo otro, con relación a la familia, es cuando el paciente ya no es consciente y el trabajo es más de la familia, entonces el crecimiento a través de la enfermedad.
el perdonarnos, el abrazarnos y el aprender al desprendimiento. Las enfermedades dan un regalo adicional y es que podemos hacer los duelos incluso antes de morir. Es muy doloroso para el paciente y hay enfermedades que son muy dolorosas desde el aspecto físico, pero permiten esa posibilidad de irnos desapegando y hacer un proceso. No quiere decir que no duela. Nosotros en este lado del mundo estamos acostumbrados a que la muerte nos asusta y nos duele, Sí, en para la separación. otras sociedades o culturas eso Sí. es un baile además, Sí, es si como una hubiéramos fiesta. nacido en la India, entonces el día que nos vamos hacemos una fiesta porque mi paciente volvió a casa. Aquí no. Entonces, acompañar a los familiares a hacer un proceso de amor y de encuentro entre ellos es muy importante porque por lo regular el paciente, aunque esté dormidito, escucha. Siente además. Siente y siente la energía de las personas que están a su alrededor. Entonces, que la vibración que esté alrededor de él sea de amor, hace que mi proceso de partir, de regresar a casa, sea también en amor. Bueno, el médico juega un papel muy importante en este proceso, porque claro, tú vas y te diagnostican una enfermedad terminal, ¿cierto? O sea, que te están diciendo que te vas a morir en poco tiempo. Muchas veces ese diagnóstico, si no lo sabemos enfocar, prácticamente la persona se muere rápidamente. Otras personas, como tú dices, desde ese proceso de amor, lo ven distinto. Entonces, ¿cuál sería como la invitación a los médicos en este caso? Bueno, en realidad han pasado cosas hermosísimas desde la salud y yo lo he vivido en nuestra ciudad, y es que los médicos, sobre todo los médicos especialistas en cuidados paliativos, se han encontrado mucho con este otro lado que es el proceso espiritual y han aprendido a unir ambas cosas. Yo, desde lo que yo trabajo, he encontrado médicos muy hermosos que unen la espiritualidad y la medicina con mucha sabiduría. Sí, porque el médico tiende a ser muy lo que puede hacer la medicina y se Muy a olvidan la ciencia. de los Sí, muy milagros, se racional. olvidan de que hay un Dios, llámelo como lo quieran llamar su Dios, de que hay una energía superior, de que hay ángeles que nos pueden sanar, y se vuelve un proceso, yo creo que también para ellos difícil de aceptar. Sí, pero está cambiando. Sí, está cambiando y hay procesos de coach, de PNL, en los que ellos se han ido Ok. metiendo, que abren mucho la mente de los médicos, y de verdad que con su trabajo, que es bien lindo y bien complicado, porque no es fácil llegar a una familia con su paciente enfermo a decirle necesitamos cuidados paliativos. Por lo regular no dicen tienes un proceso de enfermedad terminal, vamos a mandarte cuidados paliativos. ¿Qué es eso? Es cuidados al final de la vida. La gente no entiende, no es fácil para los médicos tampoco, ellos son sensibles y yo he encontrado médicos hermosísimos, pero sí es importante que la persona que esté atendiendo mi paciente sepa un poquito del proceso de mi familia y pueda ayudarme Que no desde su lado entorpezca de pronto emocional. esa parte espiritual que está trabajando la familia de pronto. Yo pienso que ellos no entorpecen. No. Yo tiendo a defender los No, médicos. Sí. no lo digo desde ese punto de vista, sino que de pronto ellos a veces son un poco más fríos, Sí, hay de más todo. secos, y tú estás envuelto en amor, tu familia está envuelta en amor espiritualmente dolor. y en dolor, sanando, y él llega de un momento a otro, no, es que le quedan 15 días, no, pues nosotros tenemos fe. He visto casos así, donde llegan y desbaratan todo ese proceso de amor sin querer, no digo que lo hagan Sí, querer, porque es como sino una su sentencia. profesión, Sí. exacto, en su profesión dicen, no, es que no hay nada que hacer, le Pero quedan 15 entonces, días. mira, ¿qué pasa? Que todo es perfecto y es maravilloso. Y es que cuando a mí me corresponde un médico tan racional, tan tradicional, de pronto un poquito más fuerte que el otro, quiere decir que mi proceso familiar es de flexibilidad. O sea, siempre las cosas pasan por algo. Siempre es perfecto, todo tiene un para qué. Entonces, si a mí me corresponde un médico así, es porque yo tengo que aprender a través de ese médico. Claro, y hay una cosa, Sandra, también que se presenta en las familias cuando se enferma alguien importante, digamos, por ejemplo, la mamá, entonces los hermanos tienen que unirse para cuidar a esa enferma. A veces también se presentan situaciones, yo creo que en medio también de la tristeza y el dolor de ver a la persona así, hay roces entre los hermanos. ¿Cómo podemos de pronto invitar a la gente a que viva esa situación diferente, que no genere más dolor del que ya hay? Sí, es real, eso pasa y muchas veces pasa por la misma frustración que nos genera la enfermedad. Pero yo, la invitación que hago siempre es, ponte gafitas de ángeles que te permitan ver la vida diferente.
búscale algo bueno a cada situación y piensa que eso que estás viviendo, que es doloroso, no va a ser para siempre y que tampoco siempre vas a tener ese cuerpo. Entonces, abrázalo mientras puedas, disfrútalo mientras puedas y déjalo ir en paz. Ay, yo me quedo con esa recomendación tan linda, una recomendación ahí final que me ha es llegado. muy duro asimilar la muerte, siempre lo he creído, hace poco en mi familia lo vivimos, es un tema complejo y difícil, pero que si usted lo ve, yo siempre he dicho, ponte en el lugar de la persona que se va como quiere verte. Si yo me voy y no quiero ver a mi hija, por ejemplo, llorando, o a mis padres, o a mis hermanos, sino que los quiero ver felices. Yo estoy partiendo a otro lugar donde estoy mejor, porque sabemos, Sí. pues, hemos tenido muchas personas acá que hablan mucho de este tema, y siempre te llegamos a la misma conclusión, allá estamos mejor. Hay que gozarnos mientras estemos acá, ¿no? Sí. Obviamente. Hay una parte que hablábamos ahorita, ya por ejemplo, personas que lo estén viviendo ahorita en su casa. El médico le dijo, le quedan 6 meses de vida a tu esposo, a tu hijo, al que sea. Yo siempre he creído que la última palabra la tiene, en mi caso, Dios, en caso ustedes la energía que quieran, porque lo vivimos en nuestra casa. Una tía le dijeron, tienes 6 meses. Todo el mundo se destrozó en la familia porque es la tía consentida y lleva 15 años. Porque se metió en la fe, todos empezamos a orar. O sea, es ella posible. encontró una espiritualidad. Total. Y es el día que ella se burla y se ríe del doctor que se lo dijo porque fueron 6 meses, le dijeron. Y fue un proceso muy bonito porque lo que tú decías, unimos la familia, a pesar de que ella no está en Colombia, vive en España, nos unimos todos en oración, cada uno por su lado, hermoso. y lleva 15 años. Bueno, yo creo que Sandra ha vivido testimonios muy parecidos a Sí, esos. ¿no? Y en mi familia también. Todos vivimos enfermedad y todos vivimos muerte y todos vivimos dolor en esos procesos. Pero mira eso tan bonito y es que el médico desde su conocimiento médico científico dice, tu cuerpo da como para esto. Que ya se han abstenido un poquito de decir como fechas porque... Ya como que no, se puede. Pero lo que tú puedes decirle al paciente es, el médico dice eso, vamos a ver qué dice Dios. Vamos a ver qué dice Dios. Y tener en cuenta, mira, ahorita hablabas de algo muy importante y es cómo quiero yo dejar a mis seres amados cuando voy a partir. Es imposible no llorar. Hay que hacerlo, hay que vivirlo. Y yo que acompaño también duelos, digo, es una parte importante, llorar y hablar y expresar y sacarte el dolor porque si no van a ser ya 2 enfermos en la familia. Pero cuando eso se logra y yo me retiro y lloro y estoy triste, pero vuelvo con amor y le digo, mami, gracias, nos has cuidado súper bien, vamos a estar tranquilos, es más fácil para el paciente. Además, en medio de estos procesos se viven cosas muy lindas, por ejemplo, personas en felicidad. Yo he descubierto la felicidad a través de los pacientes con enfermedades terminales. Una mamá que en medio de su enfermedad terrible, con muchísimos dolores, es capaz de decirle a los hijos, hijitos, yo los voy a cuidar toda la vida. Qué bonito, yo los voy a llegar cuidar ahí. desde el cielo. Sí, ella tiene dolor y seguramente no está en modo alegre, pues que es ese modo de sonrisa permanente, pero sí está en modo paz. Ajá, y está entendiendo que llegó su momento de trascender. Sandra, muchísimas gracias por estar en Teleantioquia A Dulce ustedes por Hogar, invitarme. por compartir este tema, que es un tema pues delicado de todas formas, pero también podemos sacarle la parte positiva a tus redes sociales. www.sandracalderón.co y allí están direccionados a todos mis redes. Perfecto, pues muchas gracias por estar aquí, siempre bienvenida y vamos a avanzar en Teleantioquia Dulce Hogar, enseguida estaremos hablando de Parkinson. Bueno, y regresamos aquí en Teleantioquia Dulce Hogar. Ahorita viene un tema que ahorita está, no está fuerte, es una enfermedad que yo digo que a muchas personas en algún momento nos empieza a dar un poquito de miedo. Sí, es una porque es una enfermedad muy fuerte. degenerativa, es crónica. Crónica, creo que es heredable, ahorita me vas a decir si viene en el ADN, es el Parkinson. Y tenemos para ello a Catalina Gómez, que estabas diciendo que conoces muchas Catalinas Gómez. Catalina, aquí en Medellín hay 10.000 Cata Gómez. Bueno, pues tenemos a Catalina Gómez, Catalina psicóloga, y tiene pues una especialización, un magíster en neuropsicología. Bienvenida a Teleantioquia Dulce Hogar. Mil gracias. ¿Cómo estás? Muy bien, Tenemos que ustedes. hablar pasito porque tenemos un compañero. Está arrullado, él está arrullado Está por arrullado. eso. Sí. Es que el aire acondicionado aquí es muy fuerte
y eso lo va arrullando. Mentiras, a que uno. estamos muy despiertos y más con este tema que es tan interesante, el Parkinson. Vamos a hablar un poquito de esa enfermedad. ¿Qué es el Parkinson, Cata? Primero. Bueno, el Parkinson es una enfermedad, así como estabas mencionando, una enfermedad neurodegenerativa. ¿Eso qué significa? Que las neuronas que tenemos en el cerebro, algunas células del cerebro, se van degenerando. Eso hace que tengamos algunos síntomas que son motores, es decir, el paciente empieza a tener temblor, inestabilidad postural, empieza a tener rigidez, ¿sí? Son varios los síntomas motores que empieza a exhibir el paciente y que esos síntomas van haciendo, como su enfermedad lo indica, van siendo progresivos y va aumentando a medida que la enfermedad progresa. Bueno, Por en ese ejemplo, momento... una persona que lo Eso. sufre ahora, para que la gente tenga un referente, es Mocus. Sí. El senador actualmente, él tiene Parkinson, Sí. me parece un berraco, porque es una enfermedad muy difícil, y este tipo lanzarse, tener esa forma de hablar, es porque él estaba peor. Yo creo que hace como un año le hicieron una entrevista y estaba muy mal. ¿Qué proceso de pronto ha seguido él para mejorar esa motricidad? A pesar de que lo tiene, pero yo lo veo un poco mejor, que dicen que cada vez es peor, cada vez es peor, cada vez es peor. Mira, en algunos pacientes la enfermedad tiene como algunas fluctuaciones, Ok. ¿cierto? Evidentemente el Parkinson no tiene un tratamiento que es curativo, pero sí es un tratamiento que está enfocado como a mitigar un poco esa sintomatología de los pacientes, y lo que hace el médico tratante es como jugar un poco con los diferentes medicamentos o con las diferentes opciones que tenemos para el tratamiento de la enfermedad del Parkinson para poder controlar esas fluctuaciones que hay en los diferentes síntomas, especialmente motores. Entonces, la podemos definir como una enfermedad que no tiene cura, pero tampoco es una enfermedad mortal. Es decir, una persona que la padece no es que se vaya a morir mañana. No necesariamente. Sino que puede convivir con esa enfermedad durante mucho tiempo. De hecho, hay muchos pacientes que inician una enfermedad de Parkinson Sí. y evidentemente no se mueren por Parkinson, ¿cierto? Se mueren es por Pero, algunas otras cosas. ¿A qué se debe, o sea, más o menos qué acompaña, qué síntomas, a qué se debe que una persona sufra Lo Parkinson? padezca. Mira, ahí son muchas las causas, pero no hay una que uno diga, esta es la causa de este paciente específico. Hay muchas causas, entre ellas la que tú mencionabas, y es, diría yo, que una de las más importantes, y es la parte o la carga genética, ¿cierto? Hay otro porque sí, ¿cierto? No sabemos. ¿Le tocó? Son muchísimos los factores, exposición a pesticidas, ¿sí? De pronto, definitivamente tener más edad es un factor de riesgo para tener enfermedad de Parkinson. Hay algunos estudios que han coincidido en decir que los hombres de pronto tienen más riesgo Sí, son como a más padecer, propensos. Esto es muy sexista, esto es exactamente, muy sexista. a padecer enfermedad de Parkinson. Entonces, en general no hay una causa pues muy específica, diría yo que es algo multifactorial. Bueno, tú hablas de la alimentación. ¿Qué se puede presentar? Dificultad para masticar, no se produce saliva. Sí, mira, el paciente tiene entre los síntomas motores que diría yo que son los más evidentes, hay síntomas que son cognitivos, hay síntomas que son psicológicos, hay otros síntomas que son más físicos, entre eso hay una dificultad en la deglución en algunos de los pacientes, porque no todos los síntomas los tienen todos los pacientes. Son diferentes. Son una variedad de síntomas y cada uno de los pacientes exhiben unos u otros. Hay otro que también es muy característico y es que el tono de la voz tiende a bajar, ¿sí? Ok. Que eso es bastante importante, la gente no sabe, pero el paciente con enfermedad de Parkinson Empieza a hablar pasa más pasito. que empieza a hablar más pasito, entonces no se le escucha, entonces son pacientes, tuve en una ocasión que tuve un paciente que estaba evaluando y se fue al baño, Sí. el paciente, uno de los síntomas, como les mencionaba, se ponen rígidos, entonces llega un momento que literalmente como si se congelara, de estatua. Sí. el paciente estaba pidiendo ayuda, pero estaba pidiendo ayuda, Suavecito. Suavecito. nadie le escuchó Ay, evidentemente, Ay, hasta Dios que... mío. Esto me da pie a la pregunta que te voy a hacer, porque psicológicamente yo creo que esto afecta mucho a las personas. Psicológicamente, miren, afecta demasiado a las personas. Además, porque la enfermedad de Parkinson se dice que solo con tener enfermedad de Parkinson la mayoría de los pacientes se deprimen. Y también hay otro asunto y es que la depresión está asociada a la enfermedad de Parkinson porque hay zonas que explican la depresión que también explican en alguna medida la enfermedad de Enrúmbense, Parkinson. enrúmbense para que les quite. Yo te hago- Entonces te es hago- bastante difícil, pero miren, les cuento que diría yo que también es supremamente difícil la parte psicológica de quien cuida al paciente con enfermedad de Parkinson. De sus familiares. Claro, del cuidador. De hecho,
gran parte de la terapia psicológica está supremamente Enfocada enfocada a la persona al que cuidador. cuida, Mira. claro, porque es una persona que tiene que enfocar ahora sus 24/7 al cuidado de este 27, paciente. son 27 horas, porque es que uno tiene que multiplicarse 3 más. Te iba a decir algo, por ejemplo, personas, ¿cuáles son esos síntomas pequeñitos ahí que empiezan a mostrar que puedes llegar a padecerlo, ¿no? De pronto personas que estén sintiendo un dolorcito de cabeza, un movimiento en las manos, porque yo creo que como todas las enfermedades, si se detectan a tiempo, podemos tener un mejor tratamiento para tener una calidad de vida, entre eso la parte psicológica, lo que tú dices, está muy ligado, entonces para no deprimirnos, para tener la actitud positiva, nuestros familiares nos ayuden y de pronto, si nos dio, llevarla poderla manejar, si se puede Claro. decir así. Hay un primer síntoma o un síntoma que de pronto es por el que consultan la mayoría de los pacientes inicialmente y es el temblor, ¿sí? Pero ese temblor tiene pues como cierta característica porque no es la típica persona que tiene, por ejemplo, algo que se llama temblor esencial, que es el temblor de ambas manos, sino que son pacientes que empiezan el temblor en una de sus extremidades, ¿cierto? Entonces empieza Puede ser en un un pie. lugar también, generalmente es en las manos, pero también puede ser en los pies. Y con el progreso de la enfermedad, pues ese temblor se va haciendo de las dos manos o en ambos semicuerpos, ¿sí? Entonces diría yo que ese es el síntoma que de pronto tenemos como que más alerta a los pacientes y que los pacientes consultan, pero hay que hacer un buen diagnóstico diferencial precisamente porque puede ser cualquier cosa y no necesariamente enfermedad de Y si se Parkinson. hace un buen diagnóstico, o sea, en el momento en que empieza el temblor, descubren efectivamente que la persona está sufriendo Parkinson, ¿el tratamiento hace que no avance tan rápido la enfermedad o eso ya es inevitable? Mira, el diagnóstico es bastante complicado. De hecho, no hay, como en muchas otras enfermedades, un tumor, te hacen una neuroimagen, ¿cierto? En el caso de la enfermedad de Parkinson, el diagnóstico es clínico. Clínico es que necesitamos analizar los signos y los síntomas que tiene ese paciente para poder determinar si ese paciente tiene enfermedad de Parkinson, ¿me hago Sí. entender? Entonces, no es tan fácil como en otras enfermedades. Cata, Claro. hace poco me tocó ver un video en internet, porque aquí hablamos mucho de medicina alternativa. Hay muchos tipos de medicina alternativa ahorita, que la energía, que las piedras, bueno, ¿cómo se llama? El Reiki, bueno, muchas. Vi un video de una persona que sufría Parkinson muy fuerte porque el temblor era impresionante y le hacen un tratamiento con una hierba, que es una hierba muy conocida, pero creo que no puedo decir el nombre acá. Le hacen un tratamiento con esta hierba y la persona literalmente le baja todo, o sea, después de temblar muy fuerte, es un coso de nada y la persona empieza a hablar, él mismo se sorprende de verse las manos, porque dicen que ahorita estos tratamientos con esta hierba, algunos son muy exitosos. Ese día, o sea, el video era impresionante porque se ve el proceso de la persona desde que está impresionante hasta que se calma. ¿Tú qué opinas de estos tratamientos? Que de pronto hay personas en la casa que lo estén padeciendo y digan, bueno, yo quiero buscar solución. todas las Claro. alternativas y esta puede ser una. Mira, esto es sano. Si las personas recurren a tratamientos, como se llaman, alternativos, y le funciona, pues perfecto, ¿cierto? Muy rico que el paciente tenga otras alternativas, pues como para aminorar o mitigar un poquito esos síntomas que es a lo Mejorar que el nivel de vida. Exactamente, la calidad de La vida calidad es de vida, precisamente a lo que se enfoca el tratamiento, ¿cierto? Y de hecho, si nosotros nos vamos a ver de dónde viene el medicamento, los medicamentos vienen, nos vamos atrás, de plantas, ¿cierto? De los Entonces tendría ancestros. muchísimo sentido, ¿cierto? Que esa historia que tú me estás contando, pues porque me imagino que esa planta puede ser de pronto la base del medicamento que tenemos actualmente. Por decirte Ok. algo que nos puede dar una explicación sin que yo sea pues experta ni mucho menos en el tema. ¿sí? A ver, Catalina, de todas formas esta enfermedad es más que todo físicas, no afecta mentalmente a la persona. De También. hecho, la afecta muchísimo, o sea... O sea, como puede te perder digo, sus capacidades mentales sí. también. Ah, bueno, yo quiero que nos expliques eso, porque Mira. ahí va enfocada mi pregunta. La enfermedad de Parkinson es la segunda enfermedad neurodegenerativa más frecuente después de la enfermedad de Alzheimer. La enfermedad de Alzheimer es una de las enfermedades, diría yo, neurodegenerativas que la gente más conoce, Sí. ¿cierto? ¿Eso qué implica? El cerebro funciona como si fueran redes, ¿cierto? Entonces hay zonas en la enfermedad de Parkinson que se dañan, que son de pronto responsables de la actividad motora. Pero si yo me voy de pronto a las conexiones que tiene esa zona,
con otras partes del cerebro, por ejemplo con el lóbulo frontal que está acá adelante, Sí. ese paciente probablemente va a tener, en algunos casos, más o menos en el 25% de los casos, ese paciente va a tener la tendencia a deteriorarse tanto a nivel cognitivo, específicamente en sus funciones ejecutivas, que puede terminar en algo que se llama deterioro cognitivo leve o en una demencia. Ojo, cabe resaltar para las personas que están viendo el programa que eso no le pasa a todo el mundo. Claro. Le pasa a un porcentaje de pacientes, porque la gente se alarma mucho pensando en me va a pasar. Sí, Ojo, sí. no. No se ¿cierto? trata, no estamos disparando las alarmas. No, estamos diciendo que en un porcentaje Puede pasar, sí pasa, puede claro pasar. que sí. O sea que la persona puede ser muy consciente de su enfermedad, tener sus temblores, más en la parte física, luego también puede afectarle sus funciones Exacto. mentales. De hecho, uno Pu- de los sí. tratamientos a los que nos tenemos que enfocar también es a la parte cognitiva. De hecho, hay un tratamiento farmacológico, medicación, que también se enfoca un poquito a disminuir Mantener. o más fácil controlar los síntomas cognitivos que empiezan a evidenciar estos pacientes. ¿Y hay algún tipo de ejercicio, alguna terapia también ya más física que sirva para pacientes con Parkinson? Pues mira, lo ideal es consultar primero para que podamos establecer cuáles son las características de este paciente, porque insisto que todos los pacientes son supremamente distintos, ¿sí? También sería lo ideal pues consultar donde el fisioterapeuta, porque si estamos hablando de algo motor, el fisioterapeuta nos puede dar alternativas, ¿cierto? Pero si estamos hablando de lo cognitivo, hacer sopa de letras, hacer crucigramas, hacer laberintos. Sopa de letra es muy rico. Yo creo que de todas Es formas chévere. esto le sirve a todo el mundo. Claro. Es decir, es ejercitar el cerebro. La gente se ha enfocado mucho en la actualidad, ¿sí?, en ejercitar todas las partes del cuerpo, Menos el cerebro. menos el cerebro. El cerebro Estamos también hay que totalmente de ejercitar. acuerdo. Y en ese porcentaje que hablábamos ahorita de que de pronto puedan haber problemas también mentales, también cabría que una persona que sufre Parkinson pueda terminar con un Alzheimer o no Lo necesariamente. que pasa es que la enfermedad de Alzheimer es un tipo de demencia. La gente piensa que la palabra demencia es se enloqueció, Sí. ¿cierto? No, la palabra demencia es cuando tenemos un deterioro tan grande de las funciones cognitivas que esas alteraciones impactan la vida diaria del paciente. Otro tipo de demencia, diferente a la enfermedad de Alzheimer, es la demencia por enfermedad de Parkinson. Ah, vale. Interesante el tema de hoy, No, no, Parkinson. no, nunca. Para que veas. ¿Te has quedado así un poco? Sí, sí, porque la verdad siempre he tenido conceptos del Parkinson normales, pues personas que tiemblan, este tipo de cosas, pero ya nos llevaste pues a A otro investigar. Qué un bueno que nos poquito has el acercado tema. a eso, a nuestros televidentes también. Catalina, regálanos tus redes sociales para las personas que quieran profundizar más en el tema o de pronto consultarte otro tipo de cosas. En Instagram estamos en Centro de Psicología Integral, ¿Sí? ¿sí? Y en Facebook también. También. El número de teléfono del centro que tenemos para la atención a los pacientes es 314-645-2840. Bien. Ahí se pueden comunicar, tenemos una variedad de profesionales que nos pueden ayudar en este tema. Gracias, Catalina, y Con ustedes, muchísimo televidentes, sigan con nosotros. Seguimos en Teleantioquia Dulce Hogar, enseguida tendremos consultorio Consultorio jurídico, no se y despeguen. masaje tailandés, que es lo ¡Epa! que quiere aquí mi Me van a hacer Catalina. masaje tailandés. Ya venimos. Muy bien, y abrimos nuestro consultorio jurídico con Sandro Sánchez, el abogado que siempre nos acompaña en esta sección, y vamos a seguir hablando de pensiones, que es un tema que nos interesa a todos. Bienvenido, Sandro. Muy buenos días, un saludo muy especial para ustedes dos y también para esa gran audiencia. Bueno, vamos a hablar de pensiones, tema que siempre nos interesa, que siempre la gente, o sea, es que... Es que lo este ha sido un está. tema, ya llevamos varias consultas con el doctor Sandro, porque es que a todo el mundo le interesa. Sí, y ahorita está muy fuerte esa que quieren cambiarlo, que quieren hacer muchos ajustes. Entonces, bueno, porque el doctor nos va a decir exactamente cómo se van a manejar todas las cosas. Sí, conocemos la pensión ordinaria de vejez, que es la que, pues sí, las mujeres se jubilan a los 57, los hombres a los 62, pero la pregunta es si hay pensión anticipada de vejez. Bueno, efectivamente, hay unas pensiones nuevas que trajo la ley 797 del 2003 que rompen con esa regla general. ¿Cómo así que con la regla general? Como lo acabas de anotar, hombre, que los hombres se pensionan a los 62 años, las mujeres a los 57 años y en Colpensiones con 1.300 semanas. Se rompe la regla, ¿por qué?
porque hay dos pensiones que, reitero, trajo la ley 797 que cambian, por ejemplo, la edad de pensión, donde ya se va a poder pensionar la persona a menor edad y en algunos casos con menos semanas de cotización. Entonces, por eso es que denominamos pensiones anticipadas de vejez. Bueno, ¿y cuáles son esas pensiones anticipadas de vejez? Bueno, las pensiones son las siguientes. La primera, una persona, sea hombre o mujer, que tenga una edad de 55 años, mire que estamos rompiendo ya con la regla de la edad general de 62 y 57, aquí son 55 años, que acredite 1000 semanas de cotización, ya no son 1300 semanas. 1000 semanas, ¿cuántos años son, doctor? Aquí aproximadamente 20 años de cotizaciones. Y el último requisito que se nos exige es que esa persona tenga una deficiencia física, psíquica o sensorial. ¿Qué significa eso? Que tenga un problema físico, es decir, que tenga, por ejemplo, un prolapso en la válvula mitral del corazón o que tenga ¿Una discapacidad? No tanto una discapacidad, una deficiencia, porque así lo denomina por ejemplo, un la ley de Parkinson, que ahorita hablábamos, ¿aplica? Exactamente, el Parkinson genera una deficiencia alta. Entonces se necesita que la persona tenga una deficiencia del 25%. En ese evento va y puede reclamar su pensión de vejez anticipada. Entiendo que sea una enfermedad como limitante, que no te permita trabajar más. ¿Es más o No menos? necesariamente, No. porque hay enfermedades que te disminuyen la merma de la capacidad laboral, pero permite que sigas prestando servicios o laborando. Por ejemplo, una persona que tenga una diabetes eventualmente o tenga problemas osteomusculares le puede dar una deficiencia, o también el que tenga problemas psíquicos, una esquizofrenia, paranoide, etcétera, y que está tan de moda, pues esa bipolaridad eventualmente le puede generar la deficiencia y reclamar esa pensión anticipada. Y la otra pensión, también que es muy novedosa, es la referente a las madres trabajadoras que tengan un hijo inválido, que ese hijo inválido, no importa la edad, depende económicamente de esa madre. Esa madre se puede pensionar a cualquier edad, siempre y cuando acredite las 1300 semanas de cotización. También los padres trabajadores que tengan esos hijos inválidos, que dependan económicamente y que acrediten 1300 semanas, se pueden pensionar a cualquier edad. Bueno, esos serían entonces los requisitos para poder acceder, ¿o hay alguno adicional? No, esos serían los requisitos generales que exige nuestra normatividad. Por ejemplo, en esa última pensión es muy novedosa y es muy buena. ¿Por qué? Porque lo que se pretende es que las personas, esa madre o ese padre trabajador que vela económicamente por ese hijo inválido, reciba su pensión, se retire del trabajo porque no se le permita trabajar, exactamente, y que se dedique al cuidado de ese hijo inválido. Eso es supremamente importante, es novedoso, mucha gente no conoce porque toda la gente está esperando es a la edad o a las semanas para reclamar su pensión. Sí, es muy importante entonces que la gente lo sepa. O sea, doctor, que de pronto si hay alguien ahorita en su casa que tenga estos requisitos, lo del hijo y lo de la edad y la enfermedad, pues tienen que contactarlos a ustedes. Es lo ideal, porque en materia pensional es una situación de vida muy importante, es una definición de vida. Mucha gente y también auspiciados les dicen, no, usted no necesita abogado para reclamar sus derechos. ¿Cuál es la experiencia? Que es mejor ir acompañado con un grupo de abogados expertos en materia de seguridad social, especialmente en pensiones, como es el caso de nosotros, para realizar esa asesoría previa, durante y posterior a la reclamación del beneficio pensional. Bueno, pues entonces muy importante, atentos, porque las personas que están viendo en este momento Teleantioquia Dulce Hogar y se comuniquen a los teléfonos que voy a dar a continuación, la primera consulta es gratuita. Sandro Sánchez Salazar, abogados, me adelanté un poquito, está en el teléfono en el centro en el 512-6355, en el Poblado está en el 266-0520 y en el Centro Comercial Los Sauces en el 260-9341 al frente de Colpensiones de Colombia, ahí con la 65 más o menos, Colombia con la 65, el local es el 104. Ya lo saben, si se identifican como televidentes de Dulce Hogar, esa primera consulta es totalmente gratis. Mira pues. Yo quiero resaltar una situación, que estas pensiones anticipadas de vejez, sobre todo la de la madre o padre trabajadora, también aplican el régimen de ahorro individual, lo que la gente conoce como las administradoras privadas de pensiones. Y hay muchos padres, madres que están en esa condición y que desafortunadamente no tienen conocimiento y no reclaman ese beneficio.
reitero, en el régimen de ahorro individual también tienen derecho a reclamar ese beneficio. Bueno, Yo, por háganle ejemplo, no caso. sabía eso, Háganle no sabía caso, esa mira. parte, no Y sabía esa seguramente parte. muchos de nuestros televidentes tampoco lo sabían, así que ya lo saben. Sandro Sánchez, abogados, y muchísimas gracias a él por estar aquí. A ustedes ha sido un placer. Gracias, Bien, Sandro. pues seguimos entonces en Teleantioquia Dulce Hogar. Enseguida nos vamos a hacer un masaje tailandés. Vamos a aprender qué es el masaje tailandés. Hablo en Tailandia. Bien, y hoy estamos hablando, o vamos a hablar mejor, de una técnica milenaria, el masaje tailandés. Ya decía Rafa que yo estoy hablando bien Hoy tailandés. está hablando en tailandés. Y un poquito sí, pero es que yo creo que estaba muy entusiasmada por esa sección. Totalmente, y para eso tenemos un invitado muy especial. No es Justin Bieber, no. Tiene el mismo nombre, pero no es Justin Bieber. Justin Caruso. ¿Cómo estás, Justin? Excelente, muchas gracias. Qué rico tenerte por Gracias aquí por la en Teleantioquia invitación. Dulce Hogar. Y Yo ya lo- tenemos también a Sonia Yasmín, que ella es terapeuta. Bienvenida. Mira, no, yo a Justin ya lo conocía, tenía el placer, tiene un trabajo espectacular. Hoy nos va a hablar de masaje tailandés, pero sabe acroyoga, este tipo es un teso. Te Estábamos- enamoró de Colombia, ¿no? Vos te enamoraste de Colombia. Mucho. En especial de Medellín. Hace 8 años llegué acá y me amañé. ¿De dónde? Y aquí me quedo. Soy de New York De originalmente. New York. sí. Muy bien. Y estábamos hablando aquí internamente que el masaje tailandés no viene de Tailandia Es de precisamente. Tailandia, obviamente. Que Justin nos cuente. Justin, cuéntanos, ¿de dónde viene el masaje tailandés? Nació con un médico ayurvédico, Sí. que era el médico de un rey en la época del Buda, Sí. en India. Después se transmitió, se movió por Nepal y llegó eventualmente a Tailandia, donde los monjes fueran como los guardianos de las técnicas. Y hoy en día ya llegó al occidente y se ha combinado con otros estilos, se ha como refinado, digamos, especialmente en escuelas como el mío, Modern Thai School, que combina técnicas más modernas con las técnicas ancestrales. Muy bien. ¿Y en qué consiste un masaje tailandés? Yo veo que, o sea, que se toca todo el cuerpo, desde la cabeza hasta los pies. Y quiero también que nos cuentes un poquito la diferencia entre un masaje tradicional y el tailandés. Claro, un masaje tradicional generalmente estás en una mesa con aceite, generalmente sin ropa, con poco de ropa. El masaje tailandés, al contrario, es en el piso, en un colchón. Estamos viendo unas imágenes incluso en este momento. Ajá, exacto. Con ropa puesta, involucra compresiones rítmicos que aumenta el flujo de sangre, estiramientos pasivos que moviliza las articulaciones y genera descanso y paz en todo el cuerpo. Eso te iba a preguntar, ¿cuáles son los beneficios de un masaje tailandés? Sí, es que el masaje tailandés va mucho más allá de solamente el cuerpo físico. Tiene beneficios para el cuerpo físico. La recuperación después del ejercicio, abre el cuerpo, aumenta el rango de movimiento de las articulaciones, aumenta el flujo de sangre, pero también tiene beneficios emocionales. Nosotros guardamos memorias o emociones Emocionalmente. estancados en el cuerpo físico. Y al soltar el cuerpo físico, nos libera de estas emociones estancadas. También tiene un lado espiritual que el acto de dar un masaje tailandés, uno genera amor en el corazón para transmitirlo a la otra persona y se convierte en una meditación en movimiento que trae muchos beneficios espirituales. Vale, también. Sonia, tú eres terapeuta y vienes ahora también muy dispuesta a que te hagan un masaje tailandés, pero antes quiero que nos cuentes tú de pronto, que lo experimentas, que lo vives, ¿qué tal es un masaje tailandés? Yo pienso que es una de las experiencias más bonitas de dar y recibir. Pues he tenido la oportunidad de darle a muchas personas y cuando terminas llena mucho porque tú le das mucho alivio al otro, entonces eso se siente bonito en el corazón, en el cuerpo, o sea, es una carga emocional que las personas liberan que te llena. O sea, esa es la meta del masaje tailandés. Entonces radica un poquito ahí el truco de la diferencia entre un masaje tailandés y un masaje tradicional. Pues sí, exacto. Que el tradicional es solamente el tradicional cuerpo. es eso, como
el masaje aquí superficial, ajá. el tailandés va más profundo, como nos contaba Justin, abre la cadera, emocionalmente te libera de muchas A mí me cosas. encantó un tema que dijo Justin y es que hablábamos ahora de que hay ciertos sentimientos que nos guardamos en el cuerpo, después se puede volver una enfermedad complicada, una enfermedad grave. Claro. Chévere porque este tipo también puede ser una terapia de masaje, nos puede ayudar a soltar, a que podamos soltar esas emociones, porque yo siempre recalco acá, eso se puede volver algo muy grave. Sí, Claro. y yo soy loca por ver una Sí, una sesión de- demostración. una Sí. ¿Ibas a decir algo, Justin? Sí, en la perspectiva del masaje tailandés y de budismo y de muchas filosofías en el Oriente, las enfermedades tales vienen de energía estancada en el cuerpo. Sí. En masaje tailandés trabajamos líneas energéticas Sí. precisamente para liberar el flujo de energía y aliviar de estrés y enfermedades. Perfecto, pues vamos a la acción. Si yo hubiera sabido, Vamos mira, me vengo como con el tú. masaje tailandés de la India. Otro apunte que quería dar Sí. de dar y recibir Sí. es la persona que está recibiendo que esté dispuesta realmente a recibir, porque a veces se abra. damos mucho, pero nos cuesta recibir. Entonces, como estar un poco enfocados en soltar, en abrir el corazón, en confiar en el otro, de que no nos va a lastimar y nada, liberar la mente como en ese momento de estrés o de los problemas que tengamos. Muy bien. Y que merece recibir. Muchas veces, El merecimiento, activar ese merecimiento que a veces como que creemos que Sí, no. creemos que que no no es para merecemos. nosotros. Exacto. Bien, pues yo creo que Sonia está muy dispuesta a merecer este masaje. Qué trabajo tan duro, dice. Bueno, Vamos a ver. ¿esto se puede practicar en casa? ¿Las personas pueden aprender un poco de la técnica o siempre tenemos que estar asesorados por un profesional? Es como yoga. Una persona puede ir a una clase y aprender muy bien la técnica y entender muy profundamente qué es yoga, qué está pasando y cómo realizar los ejercicios. Pero igual uno puede estirar en casa y hacer yoga. Lo mismo con masaje tailandés. Uno puede practicarlo, hacer exactamente lo que yo voy a hacer y va a traer muchos beneficios. Obviamente hay un entendimiento mucho más profundo. Claro. Y ahí es importante buscar a alguien Especializado. capacitado. Tú nos vas a ir explicando lo que le vas haciendo a Sonia, ¿de acuerdo? Y nosotros nos vamos a sentar por aquí. Listo. Antes de comenzar cualquier masaje tailandés, es importante tomar un momento para centrarse, para entrar en el corazón y generar lo que dicen en masaje tailandés, lo que llaman metta. Metta es el amor bondadoso, es el deseo de liberar el sufrimiento o los dolores o simplemente regalar una buena experiencia al otro. Calentamos manos, que también genera una energía en las palmas de las manos. Y el primer contacto es muy importante, que sea algo de varios capítulos, o sea, lento, hasta eventualmente entregar tu peso. Y aquí hacemos una pausa, simplemente deja que la persona que está recibiendo se acostumbra al toque tuyo. De ahí abro mis rodillas para proteger mi espalda baja, le doy una tracción de las piernas, abro sus pies, sus talones a la distancia de mis hombros. Y aquí simplemente inclino de un lado a otro. Otra diferencia del masaje tailandés es el énfasis en la postura de la persona que está dando. Y la idea de yo puedo inclinar y ahorrar mucha energía en vez de empujar o usar mucha fuerza. Casi que esto podría ser una terapia tanto para el que la da como para el que la recibe. Absolutamente. Termina siendo una práctica meditativa y una práctica de yoga para mí. Aquí cambié para usar mis pulgares en la planta de pie y cada vez cambio la ubicación de mis manos, de mis dedos. Generalmente las personas que trabajan, que caminan, pues realmente cualquier persona guarda mucha tensión en los pies. Los pies son muy fuertes, aguantan nuestro peso todo el día, Claro. especialmente si estás trabajando de pie. Se puede quedar todo el día trabajando solamente el pie. O sea, una sesión de masaje tailandés podría ser solamente en los pies. Absoluta. Por En ejemplo. la medicina china dice que el pie
La planta de pie es un mapa de todo el cuerpo. Sí. Se puede trabajar la cabeza, la columna vertebral, los órganos intestinos, todo a través del pie. Aquí simplemente subo evitando el hueso de la pantorrilla y enfoco en la parte blandito de los músculos de la pantorrilla. Las rodillas son articulaciones delicadas, pero también les gusta Una el caricia. trabajo. Ajá, exacto. Entonces, no transfiero mi peso directamente para abajo, pero sí puedo hacer los lados. círculos. Aquí yo cambio mi posición todas las veces que necesito para que yo pueda estar cómodo en el momento de dar. Y tu peso también ayuda un poco. Mucho. Claro. Otra diferencia de mi escuela de masaje tailandés es yo enfoco mucho en la comunicación. Para preguntarle, Sonia, ¿qué tal la presión? ¿Quieres más presión o menos? Y ella me puede indicar, porque ¿Eso qué quiere es decir? que le guste Sí. la presión está bien. Me puede indicar así, para más presión o mermarlo un poquito. Porque la idea es que no hable. ¿O qué? Porque veo que todo va por gestos, no Entre sé. más experiencia, ya más puedes intuir la Ok, cantidad se de conecta. presión que quiere. Pero especialmente al principio es importante saber que ella está disfrutando, porque eso se trata de generar una experiencia rica para ella en el cuerpo. Aquí voy a hacer una parada de sangre. La parada de sangre no es recomendado para los que tienen problemas de presión arterial del corazón, ni embarazadas, ni si tienes varices, pero si no es una delicia. Busco el pulso del corazón en sus caderas y aquí me apoyo. Me puedo quedar con las rodillas si es difícil, pero aquí siento el pulso de su corazón abajo de mis manos, me quedo un rato. Cuando suelto, la sangre entra a las piernas y refresca mucho. Eso es lo que se consigue, ese es el efecto. Claro, Exacto, la una retiene. parada de sangre. Y esa alivia mucho el dolor de la espalda baja. Eso es otro movimiento que ayuda mucho a la espalda baja y es una torsión. Yo miro el hombro del lado opuesto, cuando sube del piso, ahí está en una torsión de la columna vertebral. Y lo que decía Sonia es verdad, es la disposición también que tiene ella. Es a lo que duro le del trabajo de hagan ella la misma. técnica. Claro, cuando alguien no está dispuesto a recibir, uno se siente tensión. Crea resistencia. Ajá, exacto. Más o menos, ¿cuánto puede durar una sesión? de este Estaba a masaje? punto de hablar del tiempo, que sé que estamos corto de tiempo y me encantaría seguir dando muchas Mira técnicas. esto, mira. Una sesión de masaje tailandés puede durar 15 minutos si es solamente los pies, 1 hora para trabajar el cuerpo completo, 2 horas, yo he dado hasta 3 horas seguidos y eso genera un descanso impresionante del cuerpo. Aquí puede trabajar los músculos de los hombros. Y infelizmente no creo que hay tiempo para hacer los dos lados, pero aquí mismo se genera mucho descanso. Mucha atención esa parte. Ay, qué rico, me encanta. Yo sé que esto es más largo, lo que pasa es que el tiempo aquí En es televisión es corto, así. pero me encanta la demostración, también como Sonia se lo agradece, qué bonito. Y nada, simplemente darles las gracias, redes sociales para la gente que los quiera seguir. Ajá. De pronto nos animamos nosotros también y vamos a hacernos un ¿Cómo? masaje Yo quedé tailandés. con ganas de ir. Absolutamente muy bienvenido. Esa práctica no requiere mucha capacidad física, es muy diferente Sí, sí, que sí. acroyoga. No, es que yo lo voy haciendo acroyoga, que era una cosa ¿Cuál es de su red locos. social, Justin? Justin Caruso y también Modern Thai School. Bueno, ahí lo tenemos en pantalla para la Justin gente. Caruso se escribe. A todos muchísimas gracias por estar aquí en Teleantioquia Dulce Hogar. A ellos seguramente los tendremos nuevamente para que nos den más trucos Totalmente. sobre Con esto. acroyoga hay que traerlo. Mañana nuevamente Teleantioquia Dulce Hogar a las 10 de la mañana y gracias por estar aquí. Muchas gracias.